La historia comienza con Víctor, quien participa junto a sus compañeros de colegio en una excursión por la zona montañosa de su ciudad, para observar con claridad el eclipse que está a punto de suceder. El profesor decide guiarlos por un sendero alternativo que desemboca en un puente colgante, y a los pocos metros de que Víctor lo atraviese, el miedo lo vence y se queda inmóvil. Las risas y burlas de sus compañeros no tardan en llegar, aunque él ya no logra escucharlas. Su rostro pálido alarma a Bobchik, que lo ayuda a levantarse y le pregunta si está bien. La botella que Víctor llevaba sujeta a la cintura se abre y empapa sus pantalones, pero esa explicación resulta inútil frente a las carcajadas del grupo. Avergonzado, huye hacia el bosque sin mirar atrás, con Bobchik siguiéndolo de cerca. Unos metros más adelante, su amigo lo alcanza y lo encuentra sentado, derrotado, sin intención alguna de regresar con los demás. Bobchik intenta reconfortarlo, asegurándole que no debe dar importancia a las burlas. De pronto, el cielo comienza a oscurecerse, el eclipse ha iniciado, la tierra tiembla y el suelo parece ceder bajo sus pies. Bobchik, en peligro, le suplica ayuda a su amigo, rogándole que le extienda la mano, pero el miedo vuelve a apoderarse de él, dejándolo congelado una vez más. En ese instante, un agujero se abre a sus espaldas, como si fuera un portal surgido de la nada. Víctor cae por la ladera de la montaña, y cuando por fin logra detenerse, se incorpora con dificultad y observa el portal que acaba de atravesar. Intenta regresar, estira la mano hacia él y grita desesperadamente el nombre de su amigo, pero no obtiene respuesta alguna. Durante un instante intenta ubicarse en el tiempo y el espacio, aunque pronto comprende que no se encuentra donde debería estar. De pronto, un sonido llama su atención. Entre los árboles aparece un antiguo guerrero llamado Olesko, inclinado sobre el suelo mientras recoge flores para su amada. La escena se ve abruptamente interrumpida cuando un grupo de cumanos surge del bosque con la clara intención de matarlo. Sin dudarlo, el misterioso guerrero se defiende con movimientos rápidos y precisos, enfrentándose a decenas de enemigos y derribándolos uno a uno con una destreza asombrosa. Cuando Olesko cree haber salido victorioso, Andak, el jefe de los cumanos, irrumpe en el combate blandiendo dos espadas. El enfrentamiento termina con el guerrero tendido en el suelo, y en cuestión de segundos, los cumanos a los que había derrotado lo rodean, listos para acabar con él. Mientras tanto, Víctor intenta huir del lugar, sin embargo, fiel a su torpeza, tropieza con una roca y cae estrepitosamente alertando a los cumanos cuando su megáfono se enciende. La distracción le da a Olesko la oportunidad de escapar, y cuando Víctor está a punto de ser capturado, el guerrero lo rescata, devolviéndole el favor. Huyen galopando a toda velocidad, mientras son perseguidos por los cumanos que disparan flechas desde sus caballos, silbando peligrosamente cerca de sus cabezas. Al llegar al río, Olesko invoca a Veles, la antigua entidad que habita en el lago y protege a los suyos. El agua comienza a agitarse, y desde el fondo, emergen rocas que forman un puente sólido. Olesko y su nuevo amigo Víctor lo cruzan a toda velocidad, mientras que los cumanos, al intentar seguirlos, caen al fondo del lago, engullidos por las aguas. El guerrero conduce a nuestro protagonista hasta la fortaleza, donde de inmediato los aldeanos se reúnen a su alrededor, observándolo con desconfianza. Ilko, jefe de los Rimiv y tío de Olesko, no tarda en reprender a su sobrino por haber salido de la fortaleza, aun sabiendo que le está estrictamente prohibido. Al preguntarle quién es el intruso, Olesko explica que lo rescató tras un ataque de los cumanos cerca de la roca sombría. En ese momento aparece el abuelo, como llaman al inventor y habitante más longevo de la fortaleza. Con mirada curiosa, inspecciona la extraña vestimenta y las pertenencias del misterioso forastero. Víctor despierta sobresaltado, llamando a su amigo, y al observar las armaduras y las ropas desconocidas que lo rodean, pregunta con voz temblorosa dónde se encuentra. Sospechando que podría tratarse de un espía cumano, el abuelo decide que a la mañana siguiente el joven será llevado ante Veles, para que el dios revele si el forastero alberga buenas intenciones o no. Mientras tanto, en el campamento del ejército cumano, Andak se presenta ante el brujo chamán, aquel que lo guió hasta el encuentro con Olesko. Furioso, le reclama que un forastero vestido de manera extraña frustró su objetivo y le impidió matar al guerrero. El brujo, impasible, le pregunta si el extraño llevaba consigo un símbolo con forma de dragón, y al confirmarlo, el chamán sonríe y revela que ese joven no es un intruso cualquiera, sino el mensajero de los espíritus, destinado a otorgarles poderes infinitos. Víctor, por su parte, enciende su teléfono en busca de señal, pero no tiene suerte. Poco después, la joven Olenka se acerca a la celda y le ofrece una bebida caliente. Víctor aprovecha su amabilidad para preguntarle dónde se encuentra.
Olenka le explica que está en la fortaleza de Rimiv, encargada de defender la Rus de Kiev de los ataques de los cumanos. Al escuchar esas palabras, y con evidente desconcierto, le pregunta en qué año se encuentran. Aunque la pregunta le resulta extraña, Olenka responde con naturalidad: están en el año 1120. En ese momento, Víctor comprende que el viaje a través de aquel portal no solo lo trasladó a otro lugar, sino también a otro tiempo, 1000 años en el pasado, en plena era vikinga. Antes de que pueda asimilarlo por completo, Olesko interrumpe la conversación y le agradece por haberlo ayudado a escapar de los cumanos. Víctor, aún conmocionado, le confiesa que debe regresar a su hogar cuanto antes, pues teme que su amigo haya quedado en peligro. Olesko intenta tranquilizarlo y le asegura que, si Veles le concede su favor, podrá encontrar el camino de regreso a su tiempo. A la mañana siguiente, Víctor aparece en medio de un pantano, con una antorcha encendida entre las manos y las muñecas atadas. Intenta liberarse con desesperación, pero antes de lograrlo, un enorme monstruo emerge de las aguas oscuras frente a él. En ese instante, Veles le da su aprobación y lo lanza a tierra firme. De regreso en Rimiv, Ilko le pide que relate su historia. Víctor les revela de dónde viene y cómo llegó hasta allí, pero los vikingos lo observan con desconfianza, convencidos de que el joven se golpeó la cabeza y delira. Para demostrar que dice la verdad, decide mostrarles una prueba irrefutable de su procedencia, un objeto imposible de concebir en aquella época. Víctor confiesa que necesita regresar de inmediato a su tiempo, aunque antes debe descubrir cómo hacerlo. Los Rus desean ayudarlo, pero comprenden que primero deben darle tiempo para ordenar sus ideas y encontrar una solución. Ilko decide que, por el momento, el forastero se alojará en la casa de Milanka, su hermana, hasta que puedan definir los pasos a seguir. Al caer la noche, nuestro protagonista se acerca a la mesa donde la familia que le da refugio comparte la cena. Es entonces cuando el abuelo rompe el silencio y revela que ha encontrado una respuesta. Veles le ha mostrado el camino. Cuando vuelva a ocurrir un eclipse, el portal se abrirá nuevamente y llevará a Víctor al mismo instante del que provino. Sin embargo, existe un grave inconveniente: el próximo eclipse podría tardar años en suceder. El abuelo añade que existe otra forma de abrir el portal, mediante la ayuda de los magos. No obstante, hallarlos es una tarea peligrosa, y de lograrlo, el mago someterá a Víctor a una dura prueba. Entusiasmado, Olesko le asegura que sabe dónde encontrarlos y que incluso conoce a varios. Pero Ilko interrumpe el momento con severidad: no pueden abandonar Rimiv ahora, toda la región está rodeada por cumanos. De regreso en la fortaleza, Víctor le pide ayuda a Olesko para prepararse para las pruebas de los magos. El guerrero acepta y comienza enseñándole algunos movimientos básicos con el arco, luego pasa a la espada. Poco a poco, el joven viajero en el tiempo demuestra cierta facilidad inesperada, sorprendiendo incluso a su mentor. Entre risas y descansos, Olesko aprovecha para tomarse algunas selfies con aquel extraño artefacto que Víctor le ha mostrado. El entrenamiento continúa durante horas y tras derrotar algunas calabazas y demostrar que está preparado, le paga a Olesko con el megáfono que le había prometido. Fascinado por el objeto, el guerrero le revela entonces el lugar exacto donde podrá encontrar a uno de los magos. Mientras Chaman prepara a uno de sus cuervos para rastrear a Víctor, nuestro protagonista inicia su viaje en busca de respuestas. Siguiendo el mapa que Olesko le ha trazado, avanza entre el bosque hasta que, a los pocos metros, el sonido de unas pisadas llaman su atención. Tensa el arco y se pone en guardia, convencido de que alguien está a punto de interceptarlo. Olenka, que había salido a recolectar hongos, aparece entre los árboles y se encuentra con Víctor en medio del bosque. Aliviado, él le muestra el mapa y le pide ayuda para orientarse, y sin dudarlo, Olenka decide acompañarlo. Juntos atraviesan enormes formaciones rocosas, sin saber que un cuervo, oculto entre las sombras, los observa atentamente. Finalmente llegan a su destino, y en ese instante, el tiempo parece detenerse por completo. El mago le pregunta el motivo de su visita, y Víctor le explica que necesita regresar a su tiempo, pero desconoce cómo hacerlo. El mago, dejando claro que el conocimiento no se entrega gratuitamente, decide someterlo a una prueba. Le exige que revele su mayor miedo, advirtiéndole que, si miente, quedará atrapado en ese mundo para siempre. Víctor recuerda entonces un viaje a las montañas con sus padres, un puente, un accidente y el automóvil cayendo al vacío. Desde aquel día, su mayor temor son las alturas. Satisfecho con la respuesta, el mago le revela la existencia de la piedra de Perun, capaz de guiar a quien la posea entre los siglos. Le dice que la encontrará donde los inalas hacen sus nidos y que solo podrá verla cuando monte sobre el viento. Antes de despedirlo, añade una última advertencia:
Solo alguien capaz de tocar otro corazón con el suyo podrá activarla. Víctor regresa junto a Olenka hasta las rocas y le cuenta el acertijo, y la joven deduce que el mago se refiere a la Villa Cigüeña, una aldea pacífica que vive bajo sus propias reglas. Víctor, por su parte, descifra la última pista, ata una roca a un pañuelo y la deja caer desde lo alto, descubriendo así el lugar exacto donde se encuentra la piedra de Perun. Su regreso hacia Rimip se ve truncado. Alertados por el cuervo de Chaman, los cumanos atacan la aldea, masacrando a sus habitantes y capturando a Víctor y Olenka. Desde la fortaleza, un guardia distingue el resplandor del fuego a lo lejos y da la alarma. Los soldados parten de inmediato y se dividen para cubrir más terreno. Al interceptar al grupo de cumanos que transporta a los jóvenes, los guerreros de Rimip los derrotan con ferocidad, demostrando que cada uno de ellos vale por 10 enemigos. Sin embargo, un arquero cumano logra ganar altura para atacar desde una posición ventajosa. Al verlo, Víctor reúne valor, se libera de sus ataduras y corre a interceptarlo antes de que sea demasiado tarde. De regreso en la fortaleza, el abuelo los increpa por haber salido de Rimip sin permiso, aun sabiendo que los enemigos acechan en los bosques. Como castigo, condena a Olenka a permanecer 3 días sin salir de su casa. Ilko, por su parte, se acerca a Víctor y le revela que al amanecer partirán hacia la roca sombría, donde intentarán usar la piedra para que pueda regresar a su tiempo. Mientras tanto, en el campamento cumano, Andak estalla de furia. El brujo ha fallado nuevamente y por su culpa ha perdido una unidad entera de guerreros. Cansado de los errores, le advierte que no tolerará otro fracaso. Chaman, lejos de amedrentarse, le revela la existencia de la piedra de Perun y sus poderes, y le asegura que esta vez le traerá la roca junto al joven. A la mañana siguiente, Víctor se dirige a la roca sombría acompañado por el abuelo. Allí, siguiendo las instrucciones del mago, introduce la piedra de Perun en una especie de cerradura tallada en la roca. Por un instante, la piedra se ilumina pero el portal no aparece. Entonces recuerda las palabras del mago: solo alguien capaz de tocar otro corazón con el suyo podrá activarla. Sin comprender del todo su significado, el abuelo reflexiona y propone una posibilidad. Perun es el dios del trueno y el relámpago, tal vez deban esperar una tormenta, un signo del cielo que despierte el poder de la piedra y libere su energía. De regreso en Rimip, Víctor se acerca al taller del abuelo y observa con curiosidad los inventos del anciano. Entre ellos destaca un extraño traje con alas, pensado para que los guerreros puedan atacar a sus enemigos desde el aire, aunque hasta el momento no ha logrado hacerlo funcionar. Víctor, recordando sus conocimientos sobre aerodinámica, examina los planos y le señala al abuelo que el diseño presenta fallas. Para demostrárselo, arranca una hoja de su cuaderno y fabrica un avión de papel. El anciano observa maravillado cómo la pequeña creación planea suavemente por el aire y le pregunta cómo lo ha conseguido. Nuestro protagonista le explica los principios básicos de la aerodinámica y entusiasmados, ambos comienzan a rediseñar y fabricar las alas. La escena es interrumpida por Olesko, quien les anuncia que Ilko los ha mandado llamar. Al reunirse con él, Ilko les revela que ha descubierto que el ataque a la Villa Cigüeña no fue un accidente. Los cumanos estaban buscando a Víctor y la piedra de Perun. Ante esa revelación, deciden ocultar la piedra, pues si Andak la desea, no puede ser con buenas intenciones. El abuelo propone esconderla en la cima de la fortaleza, y al oírlo, el pánico vuelve a apoderarse de Víctor. El anciano nota su miedo y lo anima a enfrentarlo, diciéndole que, cuando lo sienta, imagine que sus amigos están a su lado. Así, el temor perderá su fuerza. El gigante en la celda acciona el mecanismo que eleva a ambos hacia la cima de la roca. Aunque aterrado, Víctor logra dominar su miedo y completar el ascenso. Allí esconden la piedra de Perun, con la esperanza de que una tormenta eléctrica devuelva su poder. La tormenta no tarda en llegar, y junto a Olenka, Víctor observa cómo el granizo azota la fortaleza e impacta contra uno de los cumanos encarcelados. Movido por la compasión, sube a la celda y cubre al prisionero con una lona de cuero para protegerlo del granizo. Al caer la noche, un rayo cae sobre la fortaleza, dañando las defensas y brindándole al prisionero la oportunidad de escapar. A varios kilómetros de allí, el fugitivo llega a un pequeño campamento cumano, y entonces se revela su identidad. Se llama Tugarkan, el hermano de Andak. Andak, que desprecia a su hermano pese a que éste intenta constantemente agradarle, ordena a uno de sus soldados que lo saque de su carpa y le dé ropa nueva. Para su suerte, entre las pertenencias de Tugarkan, Chaman encuentra la piedra de Perun que tanto habían estado buscando. Mientras tanto, el abuelo se reúne con Olesko y Víctor para darles una noticia devastadora. Tugarkan ha robado la piedra de Perun, los cumanos ahora la poseen. Deciden recuperarla, pero saben que para lograrlo deben completar el proyecto que han llamado Ala Delta, con el cual podrán infiltrarse en el campamento enemigo desde las alturas. Tras días de trabajo incansable, finalmente consiguen llevar el diseño a la realidad. El vehículo volador queda terminado.
En el campamento cumano, Chaman intenta activar la piedra, pero pronto descubre que no responde. Comprende entonces que necesita a quien la encontró para que despierte su poder. Andak ordena de inmediato capturar a Víctor, sin embargo, sus hombres no dan con él, sino con el abuelo y Olenka, que se encontraban recolectando provisiones en el bosque. Olenka es atacada por la espalda y el abuelo, pese a sus años, enfrenta a los cumanos con más experiencia que fuerza. Logra derribar a varios enemigos, pero finalmente es superado. Tras llevarse a Olenka, el abuelo es trasladado de regreso a Rimib, donde, rodeado por sus amigos, les pide que no intenten salvarlo, siente que su tiempo ha llegado. Con su último aliento, le suplica que rescaten a Olenka, ya que él no pudo hacerlo. Mientras tanto, la joven es llevada ante Chaman y Andak. Allí descubren que sus hombres se han equivocado, no capturaron a la persona correcta. Decidido a traer a Víctor, Chaman envía uno de sus cuervos con un mensaje claro y directo: si quiere recuperar a Olenka, deberá ir solo. A pesar de saber que se trata de una trampa, Víctor acepta y se presenta ante el ejército cumano, que le permite reencontrarse brevemente con la joven. Chaman le exige que active la piedra de Perun y la llene de poder, pero Víctor no sabe cómo hacerlo. Entonces idea un plan, pide que le traigan su mochila y de su interior saca varios fuegos artificiales que su amigo Bobchik había guardado para celebrar el eclipse. Los enciende uno a uno y en segundos el campamento se llena de humo. Víctor comienza a recitar un falso conjuro en un idioma desconocido, que los cumanos escuchan con asombro. De pronto lanza varios petardos al suelo, y aprovechando la confusión y la cortina de humo, toma a Olenka de la mano y ambos intentan escapar del campamento. Sin embargo, antes de lograrlo, son interceptados por Andak. El jefe de los cumanos le ofrece a Víctor una última oportunidad: si esta vez no logra activar la piedra, Olenka morirá. Bajo la mirada expectante de todos, examina la roca en busca de alguna señal que le revele cómo despertarla. Entonces recuerda las palabras del mago: solo alguien capaz de tocar otro corazón con el suyo podrá activarla. Nuestro protagonista se acerca a Olenka. El brujo finalmente obtiene lo que tanto buscaba: el poder ha despertado y ahora cree que podrá conquistar a todos sus enemigos. Víctor exige que Andak cumpla su palabra y no los mate. El jefe cumano asiente, pero con una sonrisa cruel ordena a su hermano que lo haga en su lugar. Mientras tanto, el brujo utiliza la piedra para liberar a una antigua entidad que habita en las montañas. En el instante en que Tugarkan está a punto de acabar con Víctor, un recuerdo lo detiene: aquel día de la tormenta, cuando el joven se compadeció de él y lo protegió del granizo en su celda. Movido por ese recuerdo, Tugarkan se vuelve contra los suyos, elimina a los soldados cercanos y le entrega a Víctor y Olenka un caballo para que puedan escapar. No pasa mucho tiempo antes de que Andak aparezca, y enfurecido, castiga a su hermano por haberlo traicionado. A la mañana siguiente, los jóvenes finalmente regresan a la fortaleza y relatan a los demás todo lo que enfrentaron, incluido el aterrador sonido que escucharon cuando el brujo utilizó la piedra de Perun. Tras oírlos, Ilko decide preparar Rimib para un inminente ataque, que no tarda en llegar. Desde la distancia, entre la niebla espesa, el ejército cumano avanza hacia la fortaleza. Sin embargo, no vienen solos. Cuando la bruma se disipa, un enorme golem aparece ante sus ojos, controlado por el brujo de los cumanos. Ilko ordena disparar las catapultas, pero los proyectiles chocan una y otra vez contra la criatura sin lograr detenerla. Finalmente, una de las rocas logra derribarlo, y furioso, el monstruo responde lanzándole su propia munición contra la puerta principal de la fortaleza. Al ver el peligro, Olesko se lanza al ataque y con movimientos rápidos y arriesgados, esquiva los golpes del golem y lo atrae hacia el lago cercano. Tras una última maniobra, el guerrero vikingo consigue que el golem caiga al agua. El pueblo de Rimib estalla en festejos, creyendo que el sacrificio ha salvado a todos. Sin embargo, su amada e Ilko se acercan angustiados a la orilla. Cuando el silencio se vuelve insoportable, Olesko emerge del agua y se reencuentra con Rosanka entre lágrimas y alivio. En ese instante, el eclipse solar vuelve a manifestarse en el cielo, señal inequívoca de que el portal en la roca sombría está a punto de abrirse. Víctor comprende que su momento ha llegado, y tras despedirse de Olenka, monta a caballo y cabalga a toda velocidad hacia la roca sombría. Sin el golem fuera de combate, los guerreros de Rimib se preparan para enfrentar al resto de los cumanos que aún atacan la fortaleza. Los vikingos forman su clásica formación de muro de escudos, con la que logran contener el avance enemigo, vencerlos y obligarlos a retirarse. De pronto, un bramido estremecedor sacude el campo de batalla. El brujo ha logrado despertar nuevamente al golem, que emerge del lago y avanza una vez más hacia la fortaleza.
Consciente del peligro inminente, Ilko ordena a los aldeanos ponerse a resguardo, mientras él y sus guerreros se preparan para enfrentar lo inevitable frente a las murallas. En ese momento, Víctor, que había escuchado el rugido del golem a la distancia, regresa con una idea desesperada para detenerlo. Sube hasta la cima de la roca de la fortaleza y se coloca el ala delta que creó junto al abuelo, y sin tiempo para dudar, se lanza al vacío. En el último instante el ala delta atrapa el viento y comienza a planear en dirección al brujo. Justo cuando el golem está a punto de destruir la fortaleza, nuestro protagonista alcanza al brujo y le arrebata el cetro que contiene la piedra de Perun. Al instante, el golem se detiene. Víctor toma la roca en sus manos, pero en ese mismo momento aparece Andak y se la reclama. Sin pensarlo, el joven arroja la piedra al agua, y a la distancia, todos observan cómo el golem se desintegra ante sus ojos, poniendo fin a la batalla. Derrotado y sin ejército ni poder, Andak se dispone a acabar con Víctor, pero antes de que pueda hacerlo, Olesko aparece. Tras una dura lucha, el guerrero de Rimid vence al jefe de los cumanos y lo arroja al vacío con un brutal cabezazo. Al levantar la vista, ambos notan que el eclipse está llegando a su fin, no queda mucho tiempo. Olesko toma a Víctor y lo lleva a caballo hasta la roca sombría. Allí, ambos se despiden como hermanos, pero justo antes de que Víctor atraviese el portal, Olenka aparece para darle un último adiós. Él le promete que regresará algún día, y entre miradas cargadas de emoción, se dicen adiós. Nuestro protagonista reaparece en el mismo momento en que desapareció, y justo antes de que Bobchik caiga al vacío, ya sin sus miedos a las alturas, Víctor lo salva. Sus compañeros le reconocen su acto de valentía, y aquel nerd que atravesó el tiempo 1000 años al pasado, volvió convertido en un héroe. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.